El sector ganadero mundial es responsable del 18% de los gases de efecto invernadero. Es un estudio del Banco Mundial del año 2008. Ahora, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Bueno, la vaca, los bovinos, los rumiantes, para hablar de uno de ellos vamos a poner de ejemplo la vaca. La vaca eruta, por ejemplo, metano y CO2. Pero claro, ¿cómo sabemos cuánto efecto invernadero produce? Hay que medirlo. Para medir hay que tener una unidad. La unidad es una molécula de CO2, es la unidad. Y el metano corresponde o equivale, una molécula de metano equivale a 21 moléculas de CO2. Ya vemos cómo contaminamos el aire en el sector agropecuario, en el sector ganadero. Pero la vaca también defeca, y la materia fecal de la vaca a la intemperie también fermenta y se oxida y desprende gas CO2, metano, que dijimos que equivale, una molécula de metano equivale a 21 moléculas de CO2, y desprende también óxido nitroso, donde una molécula de óxido nitroso equivale a 300 moléculas de CO2. Es por eso que el Banco Mundial dice que si tomamos el CO2 equivalente, no los gases por separado, el sector ganadero contribuye más a gases de efecto invernadero que todo el sector transporte mundial, por esa equivalencia al CO2 de los distintos gases. Entonces, vemos que ensuciamos el aire con los gases de efecto invernadero, pero cuando cae la materia fecal al suelo, estoy hablando siempre de la intemperie, produce otra vez metano, CO2 y ahora óxido nitroso. Recordar que una molécula equivale a 300 moléculas de CO2. Eso, y también materia orgánica, que ensucia o hace polución del sustrato suelo, porque eso filtra. Y no solo la vaca, porque para alimentar esa concentración que hacemos de vacas en el tambo, en los corrales, en los feedlots, en los corrales adentro de los campos criadores, que nadie los ve pero que también existen. Entonces la naturaleza puede, cuando los animales están sueltos, y se alimentan a pasto, pero con esa concentración de animales y esa concentración de gases a la atmósfera y de materia fecal y orina que se convierte en amoníaco en la tierra, no puede. Y a eso le tenemos que sumar todos los agroquímicos que usamos para hacer agricultura, para alimentar esa cantidad de bovinos todos juntos. Y como si eso fuera poco, vamos a pensar, por ejemplo, no solo en los corrales y a eso le sumamos el sector lechero, donde las vacas se agrupan en la sala de espera, postean, orinan, otra vez metano, CO2, óxido nitroso al ambiente, sino que después en la sala de espera, que también orinan y postean, en la sala de espera también se le suma los antibióticos, los antisépticos, los medicamentos, todo lo que se usa en la sala de ordeñe. Entonces después venimos con una manguera y lavamos la sala de espera, la sala de ordeña, y creamos ¿qué? Un efluente. En ese efluente hay cantidad de bosta, que es materia orgánica. Esa materia orgánica va a la cañada, filtra en su paso por la tierra, contamina las napas freáticas de donde hacemos el pozo para sacar agua para tomar los humanos en el establecimiento y a veces para darle de beber a los animales. Y esas napas freáticas se contaminan todas, pero no son no es como un espacio muerto que no van a ningún lado. Esas napas freáticas
después van a las urgentes, va a la cañada, que va al arroyo, que va al río, que va al océano. O sea, contaminamos toda el agua. Terminamos contaminando el océano, pero para atrás contaminamos la poca agua dulce que tiene el planeta, porque tiene del orden del 1 o 2% de agua dulce, el otro es todo agua salada. Entonces vemos que el sector ganadero contamina el aire, el suelo, que es lo más importante de todo, y el agua. Entonces, ¿realmente habrá algo que hacer? Bueno, la verdad que hay varias soluciones. Yo voy a hablar de una de ellas que me parece que es importante porque es la más económica y la que tiene uno de los impactos más grandes en el medio ambiente para mejorarlo. Es un consorcio de bacterias que sobre una base de cáscara de grano, que cuando se le da al animal entra al rumen y tiene la característica de que son bacterias que es lo que mismo están en la naturaleza y ellas son las que limpian el ambiente, son como las aspiradoras y las limpiadoras de la naturaleza. Pero claro, con esa concentración de animales en los tambos y en los corrales no dan abasto, entonces se va contaminando el ambiente. Ellas no pueden seguir el ritmo porque producimos contaminantes a mayor ritmo del que se pueden volver a reciclar. No dan abasto las bacterias, los microorganismos de la naturaleza. Entonces este consorcio junta esos microorganismos de la naturaleza, se los da al bovino, son bacterias grandes, van hacia el rumen y en el rumen logran dos cosas importantes. Logran marcar el paso metabólico, porque las bacterias en la naturaleza se dividen. De 100 bacterias, vamos a decir, 20 son patógenos. 60% son facultativas, no les importa, no tienen paso metabólico propio. Ellos siguen al líder, no se toman el trabajo de nada. Entonces, cuando van al rumen, marcan el paso metabólico y ese paso metabólico hace que las bacterias metanogénicas, que son las que producen el metano, no se puedan reproducir ni expresar mucho. Es decir, no las anula, pero no pueden producir mucho metano porque el paso metabólico no es el mismo. Así que por ahí bajamos la cantidad de metano. Esas bacterias tienen la capacidad de fermentar la materia orgánica y cuando pasan del rumen al intestino, son capaces de, cuando se empieza a formar el bolo fecal de la vaca, son capaces de digerir la materia orgánica fermentándola y luego la digieren. Entonces cuando la vaca postea, esa materia fecal que cae al suelo es mucho más fácilmente fermentecible, más rápido se integra a la naturaleza. Y en la sala de espera y en la sala de ordeñe de los tambos, como una de las bacterias produce oxígeno en burbujitas, como metabolito, como desecho, hace que la materia fecal no se pegue, no se seque y pegue tanto al piso de la sala de espera y de ordeñe. Por lo tanto, cuando el tambero lava con la manguera, necesita mucho menos agua, porque no necesita tirar mucho para despegar esa materia fecal. Además le tenemos que sumar, este consorcio vive y trabaja por 60 días, no importa dónde esté, empezó a trabajar en la boca del animal, sigue trabajando en el rumen, sigue trabajando en el intestino, sigue trabajando en la bosta cuando está fuera del animal. Y cuando está en el agua, se sigue multiplicando y sigue trabajando por 60 días. Así que eso va a la cañada y sigue digiriendo materia orgánica y limpiando la cañada, entre aspas. Y llega al arroyo y sigue limpiando el agua del arroyo, así por 60 días. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bajamos la cantidad de metanogénicas porque no es su paso metabólico. Hay menos metano en el ambiente. Segundo,
La bosta es más fermentecible, más fácilmente entra al ciclo de la naturaleza, no ensuciamos tanto el suelo. Y después cuando creamos el efluente con el agua, sigue trabajando y digiriendo materia orgánica y limpiando y depurando el agua. Quiere decir que este consorcio, que es muy económico, pero muy eficiente, es una de las tantas formas que podemos ayudar al medio ambiente. Recordar, por último, que es hora de darnos cuenta que mañana temprano nos remangamos y nos ponemos a trabajar y seremos capaces de a poco de mejorar el medio ambiente.